Muy buenas tardes, ya estamos De Palabra en Palabra. En este jueves lluvioso, ya frío, ya estamos en otoño y, y pues bueno, eh, hay que ponerse una chamarra, una bufanda, una gorra. Esta vez hemos preparado un programa de un poeta mexicano, muy famoso, muy conocido, Carlos Pellicer, tabasqueño. Él nació el 16 de enero de 1897 y bueno, en un pueblo que se llama San Juan Bautista, Villahermosa, Tabasco. En Villahermosa, no, más bien en la capital. Comenzamos con un poema de uno de sus libros, me parece que es de Horas de Junio, no estoy seguro, pero ya lo comprobaremos. Tú eres más que mis ojos, tú eres más que mis ojos, porque ves lo que en mis ojos llevo de tu vida. Y así, camino ciego de mí mismo, iluminado por mis ojos que arden con el fuego de ti. Tú eres más que mi oído porque escuchas lo que en mi oído llevo de tu voz. Y así camino sordo de mí mismo, lleno de las ternuras de tu acento, la sola voz de ti. Tú eres más que mi olfato porque hueles lo que mi olfato lleva de tu olor. Y así, ignorando el propio aroma emanado tus ámbitos perfumes, pronto huerto de ti. Tú eres más que mi lengua porque gustas lo que en mi lengua llevo de ti solo. Y así voy insensible en mis sabores, saboreando el deleite de los tuyos, solo sabor de ti. Tú eres más que mi tacto porque en mí tu caricia acaricias y desbordas, y así toco en mi cuerpo la delicia de tus manos quemadas por las mías. Yo solamente soy el vivo espejo de tus sentidos, la fidelidad del lago en la garganta del volcán. Estupendo final, ¿no? La fidelidad del lago en la garganta del volcán. Qué cosa, ¿no? Me parece que es un poema que puede llegar a los lugares comunes, ¿no? Y bien versificados, eso sí. Pero ese final lo salva todo. A mí me parece que ese final lo salva verdaderamente todo. Y bueno, es un poema muy de la percepción, muy de los sentidos. Un poema con una sensorialidad protagónica, ¿no? Carlos Pellicer, fíjense que estudió en una escuela primaria que se llamaba Daría González. Algo le dio la Revolución Mexicana porque le tocó ahí la niñez, ¿no? Le tocó la niñez en esa época y dice aquí que la Revolución Mexicana le contagió su ímpetu. Es algo muy abstracto que suele pasar. La época donde vivimos todos nos da algo que no sabíamos qué es, pero nos dio algo.
bueno, Carlos Pellicer le dio el ímpetu de una lucha armada, ¿no? Quizá un espíritu revolucionario. Hay algo que le gustaba a él de niño. Él quería manejar un avión. Soñaba con ser un piloto. No en balde, fíjense. De niño soñaba ser un piloto. Y cuando pasa el tiempo, cuando él crece, cuando ya es un poeta, escribe un libro sobre... un libro, se llama Prácticas de vuelo. Qué curioso. Pero ese sueño de ser poeta lo distrajo, a ese sueño de ser poeta lo distrajo un sueño concebido y llevado a cabo, que fue la poesía. Desde niño tenía él ya afanes poéticos, ¿no? Hay una situación política en 1909 y como consecuencia de eso su padre se alista en el ejército constitucionalista, porque su mamá y él se van a vivir a Campeche. Y luego, bueno, por la precariedad de la economía, ya Pellicer tuvo que trabajar, vendía dulces que su mamá hacía. Es muy, muy, muy curioso cómo hacía dulces y bueno, los iba a vender, su mamá los hacía y Carlos los vendía. Una manera de ganarse la vida honrada, creo, de manera interesante, ¿no? De manera interesante en el recuerdo. En la realidad, vender dulces en la calle es difícil, ¿no? Como vender todo. El comercio es muy difícil. Por cierto, quiero hacer un paréntesis que ahora me ha tocado vender los libros de mi editorial en la feria, en el stand de la feria, de la tercera Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia. Y hoy presentamos mis libros para niños en el Museo Regional que está ahí a la esquina de la Plaza de Armas, aunque sigo pensando que debieron haber puesto esa presentación no en un jueves a la 1 de la tarde, sino un sábado a las 12 del día para que vayan todos los niños, ¿no? Y que además pueden llevar a los niños amarrados, los niños de la escuela, pues, ¿no? Entonces, pueden llevarlos, amarrarlos y sentarlos. Ya después que escuchen la poesía, se pueden desatar y ser libres, ¿no? Eso podría ser una manera de llevar a los niños, a arrojarles el teléfono por la cabeza y echárselos al río y que se pongan a leer libros, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo bastante interesante. Poca gente, obviamente, porque bueno, pues en el museo y en el Museo Regional Michoacano, que es un sitio muy bonito, pero la cosa es que fue poca gente porque pues, el museo no tiene nada que ver con la feria. En fin, ese paréntesis quería hacer antes de leer El Canto Destruido de Carlos Pellicer. ¿En qué rayo de luz, amor ausente, tu ausencia se posó? Toda en mis ojos brilla la desnudez de tu presencia. Dúos de soledad dicen mis manos llenas de ácidos fríos y desgarrados horizontes. Veo el otoño lleno de esperanza como una atardecida primavera en que una sola estrella vive el cielo ambulante de la tarde. Te amo, amor, y nada estoy diciendo para llamarte. Siento que me duelen los ojos de no llorar y veo que tu ausencia me encuentra como el cielo encendido y una alegría triste de no usarla, como esos días que nada ocurre
y está toda la casa inútilmente iluminada. En la destruida alcoba de tu ausencia, pisoteados crepúsculos reviven sus harapos morados de recuerdos. En el alojamiento de tu ausencia, todo lo ocupo yo, clavando clavos en las cuatro paredes de la ausencia, en este mundo cerrado que se abre al interior de un bosque antiguo, ve marchitarse el tiempo, despolvorearse la luz y mirar a todos lados sin encontrar el punto de partida. Aunque vengas mañana, en tu ausencia de hoy perdí algún reino. Tu cuerpo es el país de las caricias, en donde yo, viajero desolado, todo el itinerario de mis besos, paso el otoño para no morirme, sin conocer el valor de tu ausencia, como un diamante oculto en lo más triste. Gran poema, gran poema. Elegí este poema porque me parece, hay imágenes estremecedoras como la alcoba destruida, destruida alcoba de tu ausencia, ¿no? Por ejemplo, en que una sola estrella vive el cielo ambulante de la tarde. Qué hermoso eso. En fin, Pellicer estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, bueno, ya en México, ¿no? En la Ciudad de México, cursó estudios en esta Escuela Nacional Preparatoria y luego fue a Colombia, enviado por el presidente Venustiano Carranza, como buen estudiante, ¿no? Bueno, fundó revistas, como todos los poetas, todos los escritores que han tenido un renombre. Generalmente una de las intenciones y una de las deseos es hacer una revista, ¿no? Hacer una revista, y él fue cofundador de la revista Cinq F Anc en 1918. Y luego de un nuevo Ateneo ¿se acuerdan de la revista Ateneo de la Juventud? Bueno, en una nueva etapa, él también estuvo ahí en más o menos 1919, joven, muy joven. Y aquí viene una cosa, habría que pensar y habría que hablar y discutir este tipo de hacer algunos razonamientos sobre la relación de los intelectuales y artistas con los gobiernos, ¿no? Él fue secretario privado de José Vasconcelos. Y bueno, ya después se relacionó con intelectuales de esa época en la Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a ir a un corte, Paquito. Paquito, que hoy está enfermo. Y bueno, caray, hoy con esta lluvia, bueno, hay que encerrarnos, Paquito. Vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando de Carlos Pellicer. A tener relación con los intelectuales pues más importantes de su tiempo, ¿no? Y bueno, fue secretario privado de José Vasconcelos, que sabemos quién es José Vasconcelos, que él fundó, él era director, encargado de de la imprenta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después fue secretario de Educación Pública, ¿no? En fin, esos territorios andaba pisando Carlos Pellicer. Y ya después de eso volvió de Colombia y es nombrado agregado estudiantil para representar a México en Colombia y en Venezuela.
Ahí hace una labor muy, muy interesante con su habilidad para escribir, para pensar, para reflexionar, para observar los países que estaba visitando y hace un... Obviamente regresa sorprendido por la dictadura que había en Venezuela, ¿no? En ese tiempo, los 20 por ahí así más o menos, y dio un discurso muy airado, muy, muy bien puesto, muy así, y bueno, Vasconcelos se conmueve, lo manda a llamar, le da trabajo en la universidad de nuevo. Más o menos eso es lo que va pasando por esta época en la juventud de Carlos Pellicer. Leo un poema de Pellicer. Este se llama Horas de Junio. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía. Agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti las mismas sangre, tuya o mía, corre el alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia de tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Al año de morir, todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Hoy hace un año, junio, que nos viste, desconocidos, juntos, un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe, líbrame de las nubes, adelante. Haz que la nube sea el buen instante que hoy cumple un año, junio, que me diste. Yo pasaré la noche junto al cielo para escoger la nube, la primera nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera, nube de mis palabras protectora. Ese poema me gusta mucho. Hay que ver, él nació en enero, por alguna razón le traía junio, y su libro se llama Horas de Junio, ¿no? Ahí esa dictadura de Juan Vicente Gómez le provocó una impresión seria y grande. Bueno, rector de la universidad era Vasconcelos. Eso de la imprenta hay que recordar, me gustaría recordarlo cómo fue que creo que él puso la primera imprenta o la puso a trabajar en serio. Acuérdense que él publicó muchos libros para darle a todo el país, ¿no? Esa labor de, ¿cómo se llamaba? Don Alfredo Salce, en paz descanse, un día me platicó que él se fue de misionero. Las misiones culturales famosas, claro. Bueno, Salce se fue de misionero junto con muchos otros artistas, ¿no? Con otras personas que tenían interés por difundir la cultura y se fueron a lugares más recónditos. Hay un amigo que en paz descanse también, Ramón Claverán, me platicó que
su papá era muy amigo de uno de los misioneros, que ahorita no recuerdo quién era, pero era un pintor. Vivían en Aguascalientes. Y esas misiones fueron muy, muy prolíficas. Digo, la gente no sabía leer, pero tenía un libro y les daba libros para hacer su huerto, para cultivar semillas, para sembrar maíz, para hacer un huerto de la casa, ¿no? En fin, creo que la labor de Vasconcelos se debería repetir ahora con esta cantidad de pantallas, con estas modernidades tremendas. En fin, creo que se debería repetir y alguien podría hacer las modificaciones necesarias para que esto pudiera ser. Parece que Paco Ignacio Taibo tenía un grupo de gentes que promovían la lectura. En fin, no hay que dejar de promover el libro de literatura, el libro de la imaginación. No digo lo de la ciencia, bueno, eso pues, habrá quien los promueva, pero yo hablo de los libros que despiertan la imaginación y que la mantienen en ejercicio constante, ¿no? Bueno, trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México primero como escribiente y después como oficial. Como escribiente, ¿se acuerdan del cuento de Bartleby, el escribiente de Herman Melville? Yo creo que era algo parecido a Vasconcelos, ¿no? El famoso personaje de Melville que le mandan a hacer una cosa y dice, preferiría no hacerlo. Y no lo hace. Le da destruye un sistema burocrático, en fin, pero es otra cosa. Vamos a ver si nos encontramos otro poema de Carlos Pellicer. Este está bonito. Yo creo que lo alcanzamos a leer. Noche en el agua. A propósito de que allá afuera está lloviendo. Llueve todo el tiempo. Está dedicado a Francisco Serrano Menéndez y dice, noche en el agua, yo te lo dije, noche en el agua. 4 luceros clavan el aire, 4 luceros por 4 cielos la noche vale. Tiempo y alhaja se lleva el río, noche en el agua, noche que lleva su enorme cielo, por lo que tiembla sobre sus senos, brilla en el río con la caída de algún lucero. Cayó un lucero toda la noche, puse los codos en barandales iluminados. No me olvides, y el dulce vaho cimbrea el aire que el viento roba, como sustrae los colibríes sin una mano. Noche que sacas las cuentas claras de tus estrellas, en los papeles que el río cala, por los sausales pasó la onda que sabe cifras y se equivoca con las estrellas que surgen tarde. ¿Con qué mirada busco a la noche que se me pierde tras la cosecha de las estrellas y a espaldas negras brilla ocultada? Noche en la orilla de mi presencia que me diluyes en liquidámbar. Tiempo que suelta y luego enlaza. El aire brilla, tiempo y alhaja. A los rincones de las luciérnagas la noche baja. Y hay una mano de rayos X que entra a mis ojos y se los lleva para ocultarles otra mirada. Noche en el agua, ya te lo dije, noche en el agua. ¡Qué barbaridad! Ese poema a mí me gusta mucho por su sonoridad, ¿no? Bueno, me eché una vuelta de la emoción, pero... Y eso aprecio mucho de la poesía de Carlos Pellicer, su música. Ninguna música de los distintos poetas, digamos, en español, que hemos leído, es igual. Esta de Pellicer es maravillosa, ¿no? Vamos a un corte y regresamos a hablar de Carlos Pellicer.
Ya estamos de vuelta aquí, de palabra en palabra, que le hemos llamado el programa de los libros, los libros en la televisión, ¿no? Esperemos seguir manteniendo esta batalla de darle a las personas títulos de libros, poetas mexicanos, extranjeros, europeos, árabes, para que lean. La poesía, si uno se vuelve lector de poesía, quizás pudiéramos algún día al menos ser un poco felices y descubrir la verdad de las cosas. Hablábamos de que Vasconcelos, bueno, en esa época hace participar a los jóvenes con una pasión tremenda, ¿no? Como él lo llamaban como la labor de los primeros evangelizadores, ¿no? Y como misioneros, ¿no? Como misioneros tenían la tarea de erradicar el analfabetismo. Fíjense nada más qué importante. Pero además erradicaban el analfabetismo con, como digamos, con los libros a la mano, ¿no? Vasconcelos publicó libros por toneladas para todo el país. Y eso a mí me parece, sigo pensando que esa labor todavía puede funcionar en nuestro tiempo. Discutía yo con un amigo escritor también que decía, mira, no es nuestra labor andar promoviendo la lectura. Le dije, ¿quién? Sino los que hemos leído, los que somos lectores. Y así pasó ese entusiasmo que debió tener buenos resultados. Mi amigo Ramón Claverán es un depositario de esto que digo. Él, gracias a las misiones culturales, tuvo en su casa algunos libros de niño. Ramón Claverán nació en finales de los 30, ya era un niño. Y quedaron libros ahí en su casa de los que mandó Vasconcelos. Fueron a todos los rincones del país. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a leer un poema, Al dejar un alma. Fíjense, la poesía de Vasconcelos nos hace trampa. Piensa uno que son lugares comunes, pero qué barbaridad, muy bien tejidos, ¿no? Ahí el ritmo y la música resuelven y hay novedades. Al dejar un alma, agua crepuscular, agua sedienta, se te van como sílabas los pájaros tardíos, meciéndose en los álamos, el viento te descuentan, la dicha de tus ojos bebiéndose en los míos. Alié mi pensamiento a tus goces sombríos y gusté la dulzura de tus palabras lentas. Tú alargaste crepúsculos en mis manos sedientas, yo devoré en el pan tus trágicos estíos. Mis manos quedarán húmedas de tu seno, de tus obstinaciones te quedará el veneno, flotante flor de angustia que bautizó el destino. De nuestros dos silencios ha de brotar un día el agua luminosa que dé un azul divino al fondo de cipreses de tu alma y de la mía. Qué cosa, me da la impresión que sí hay cipreses en el alma. Yo creo que en el alma hay árboles, ¿no? Claro que hay árboles. Tienes razón, Pellicer, claro. ¿No? Tú alargaste crepúsculos en mis manos sedientas. Qué imagen de las manos sedientas, ¿no? ¿Cómo son las manos sedientas? Justo estoy terminando la segunda lectura de la Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata, un novelista japonés, premio Nobel 1968.
68. Estoy en el último capítulo, a las últimas 3 páginas de terminar ese final estremecedor. Y esto viene por lo de que decía cuáles son las manos sedientas. Es la historia de una casa donde duermen mujeres jóvenes, muy jóvenes, desnudas, y los viejos van a mirarlas. Entonces, bueno, ya platicaremos un día de Kawabata y de la literatura japonesa, las cartas que tuvo con Yuki Mishima, ¿no? En fin, Pellicer, después fíjense que junto con Lombardo Toledano, Orozco, José Clemente Orozco se llama, Diego Rivera, Javier Guerrero. Ya. Sí, ellos. Javier Guerrero, sí. Estaba dudando si era Javier Guerrero. Fundaron una agrupación con esos mismos fines, ¿no? Se llamaba Grupo Solidario del Movimiento Obrero. Allá por esos años. Después fue profesor de poesía moderna en la UNAM. Y después fíjense que ocupó un cargo importante, director de Bellas Artes. Y, aquí hay una taza de café, qué barbaridad. Pues bueno. Muchas gracias, Andrea, que nos trajo un café. Alguien se compadeció de nosotros en este valle de sed. Entonces, además que el vaso está muy feo, por eso no lo pongo a la cámara. Bueno, decíamos que formaron esta cosa después fue director de Bellas Artes, ¿no? Y organizó museos. Ahí es otra labor. Fue un museógrafo natural. Eso me cae muy bien de Pellicer. Hacía los museos, conseguía las piezas, se movía para todo. Y él ponía las piezas y se hizo museógrafo. Claro, quizás los primeros que tenían como un oficio y que él quería mucho acomodar los museos, ¿no? Que la gente pudiera verlos. Fíjense, aquí me encontré un dato de Carlos Pellicer y Daniel Cosío Villegas emplearon los sábados y los domingos para llevar a cabo tareas para evangelizar en materia de letras a los habitantes de la vecindad de Peralvillo. Una mañana, muy temprano, cuenta Cosío Villegas, que entraron a un patio silencioso y desierto donde parecía no vivir nadie. El carácter tosudo de Carlos Pellicer, porque era necio además, tosudo, como suelen ser los grandes hombres que cumplen con sus promesas y llevan a cabo los mejores éxitos, ¿no? Entonces el poeta empieza a vociferar. Hay un ruido metálico por aquí que escucho. Ya. Entraron a ese patio y el carácter de Pellicer lo hizo decir: ¿y bien? ¿Que nadie vive aquí? Entonces, ¿quién riega las macetas? ¿Quién lava los corredores? ¿Y quién barre el patio? Y empezaron a asomarse las gentes. Se asomaron por las ventanas y algunos que otros se acercaron desconcertados al joven poeta, al que gritaba. Pellicer se transformaba en pregonero, ¿no? Allá en Peralvillo, en las vecindades y en los barrios, ¿no? Y es curioso como un misionero les
los invitaba a bajar, a salir de sus casas, como a darles la buena nueva, ¿no? Como todos los misioneros. Y les contaba que él era poeta. Eso es muy, 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 muy interesante. Y recitaba sus versos para la gente que se iba acercando ahí. Eso es muy bonito, ¿no? A mí me parece una cosa de humanismo grande. Recitaba sus versos y luego leía también de Salvador Díaz Mirón, de Gutiérrez Nájera, de varios poetas modernistas, y les explicaba qué tenía de gracia la poesía. Es decir, les decía por qué la poesía es importante, ¿no? ¿Por qué hay que leerla? ¿Por qué hay que consumirla? ¿Por qué hay que saber de poesía? ¿Por qué hay que vivirla? ¿No? ¿Por qué hay que tenerla en cuenta como parte de la canasta básica? ¿No? Bueno, esa labor me cayó muy bien de Pellicer. Y después fíjense que en la última parte de su vida hacía cada año hacía un nacimiento tremendo en su casa, así, ¿no? Y bueno, aquí hay datos interesantes sobre cómo pues él de algún modo colabora en la transformación educativa del país a iniciativa de José Vasconcelos, ¿no? Y tomó cargo ahí en la Secretaría de Educación Vasconcelos. Había 8.171 escuelas, 17.206 maestros y 679.897 alumnos. Y tenían un presupuesto de 2 millones de pesos para todo el país. En 1924 dejó un presupuesto de 52, ¿no? 50 millones más, también para educación y para escuelas, para maestros. Ahí está la transformación educativa que hizo Vasconcelos. Bueno, Pellicer estuvo al lado de Vasconcelos, muy cerca, y él fue testigo de toda esa transformación. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos. Fíjense que años después de que estuviera con José Vasconcelos, Carlos Pellicer recibe una invitación del poeta José Ingenieros, que estaba en París, y lo invita a París. Fíjense. Pues se encontró en ese tiempo con un mundo de los jóvenes pujante y muy dinámico, ¿no? Es decir, pero bueno, resulta que ahí en París, ¿se acuerdan que les dije que le gustaba hacer museos, no? Le gustaban, pues tuve la oportunidad de estudiar museografía en la Sorbona de París. Estudió un tiempo cuando lo invitó José Ingenieros y se queda a vivir 3 años en Europa. Siempre he pensado que viajar a otros países es muy importante, no por darse uno así como yo viajo y tengo tal, no, por conocer otra facción del mundo, otro rostro, otra lengua, otras maneras de vivir, otras maneras de recorrer el tiempo y aprender. El mundo es muy ancho, como la novela de Ciro Alegría. ¿Se acuerdan de esa novela que se llama El mundo es ancho y ajeno? Ah, bueno, así. Ese es el mundo ajeno. Y ese viaje fue fundamental para Carlos Pellicer. Y como para muchos que hemos viajado a otros países y que hemos
podido conocer su cultura y acercarnos a su historia y todo eso, nos cambia la manera de ver la vida en nuestro país, que tanto queremos, ¿no? Si yo no cambio Morelia por nada, o no cambio mi pueblo Guaniqueo por nada, absolutamente, no. Voy a mirar cómo son las ciudades. Y bueno, eso fue muy importante para Carlos Pellicer. Retorna a México, vuelve a México a la campaña de José Vasconcelos. No estoy seguro si era para presidente de la República o para algo, no estoy seguro. Sí, creo que él perdió, claro. Y bueno, aquí fue donde formó parte del llamado vasconcelismo, ¿no? Que fue una idea, fue una especie de los seguidores de Vasconcelos, ¿no? En 1929 lo detienen, lo meten al bote. ¿Qué tal? Bueno, pues no digo el bote, ¿verdad? Iba por Lomas de los Remedios, y bueno, ya por gestiones después de su familia, amigos, consiguen su libertad en poco tiempo, pero lo detuvieron, fue preso. Es difícil, no es fácil volver a reiniciar la vida, ¿no? Abandonó la prisión para sumirse en una cárcel de libertad, decía él, ¿no? Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Hay un poema muy bonito que no sé si lo tengo aquí, pero bueno, después fue maestro de la escuela secundaria número 4. Un maestro como Carlos Pellicer debía ser con esos ímpetus, ¿no? Nunca se me borra esa imagen de llegar a una vecindad en Peralvillo y decir, ¿aquí nadie barre o qué? ¿Quiénes barren entonces? ¿Quiénes riegan las macetas? Vengo, soy poeta y les voy a leer mis versos, ¿no? Qué maravilla, eso me parece. Voy a intentar hacerlo yo un día. Bueno, ya dijimos que ya en el 31 publica 5 poemas, ¿no? Y bueno, la obra pelliceriana es espléndida, pero no le he leído este poema. Paquito, ¿en qué bloque estamos? ¿En el último ya? Ya nos vamos a ir, vamos a leer un poema de Carlos Pellicer. No sé si ya... Mi voluntad de ser no tiene cielo. Oigan la frase. Mi voluntad de ser no tiene cielo. Cambien las palabras y verán qué dice. Mi voluntad de ser no tiene cielo. Solo mira hacia abajo y sin mirada. Luz de la tarde o luz de la madrugada. Ni la penumbra de un hermoso duelo ennoblece mi carne afortunada. Aquí la vida de estatua, muerte inhabitada, sin la jardinería de un anhelo. Un dormir sin soñar calla y sombrea el prodigioso imperio de mis ojos, reducido a los grises de una aldea. Sin la ausencia presente de un pañuelo, se van los días en pobres manojos. Mi voluntad de ser no tiene cielo. Bueno, fíjense. Uno de los mejores pasatiempos de Carlos Pellicer, decía, era visitar a los libreros que se apostaban en las banquetas de las calles de Tacuba. Los hijos de uno de estos comerciantes había sido un condiscípulo en la Escuela Nacional Preparatoria y ahora eran activos proveedores de su antiguo compañero de escuela. Iba a comprarle libros, ¿no? Por otra parte, continuaba impartiendo clases a los alumnos de 3er grado. Cuando comenzaban sus cursos, les indicaba cuál era el programa a desarrollar y lo cumplía con puntualidad. Aunque no era un maestro autoritario,
hacía guardar el orden, según se dice. Bueno, fue un museólogo, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, Pellicer utilizaba sus conocimientos y su albedrío por viajar, su gusto por el viaje, por todo México, buscando un arte prehispánico, que en ese tiempo era una cosa olvidada en México, ¿no? Finalmente, ya dejó de dar clases, en fin, empezó el Pellicer que conocemos, el poeta, ¿no? Fue senador, ¿no? En fin, un hombre muy diversificado en sus actividades laborales, ¿no? Pero primero la poesía, ¿no? Hay unas citas muy simpáticas que a mí me caen muy bien, esas entrevistas que he leído de Carlos Pellicer, y me parece que su poesía tiene ese fino ingenio, ese nos da esa certidumbre que todo lector de buena poesía necesita vivir. No podemos leer en la incertidumbre, ¿no? Y claro que existe la incertidumbre de tantos malos poetas, digo, ¿no? Yo siempre he pensado que cada que llueve, uno puede levantar una piedra en la ciudad de Morelia y encuentra un poeta, ¿no? Se multiplican en tiempos de lluvias. Pero bueno, poetas como Carlos Pellicer nos enseñan que la poesía es un arte mayor, ¿no? Cualquiera puede escribir un poema, pero no será poeta, ¿no? Ya lo he dicho en mi columna, yo puedo agarrar un bisturí, abrirle la panza a una persona y no por eso soy cirujano. Para curarlo de un dolor de estómago voy y le abro Pues no, claro que no. Un cirujano no puede venir a escribir un poema y ser poeta. No, claro que no. Pero hay muchos poetas que he escuchado, los he escuchado, que su música se cae, su ritmo se tropieza, no dice nada, tienen muchos lugares comunes, publican sus libros y les dan flores. Y ya, eso es. No, es casi una ciencia, tan difícil como la ciencia es la poesía. Uno debe saber cómo los versos pueden tener precisiones. No es nada más de ya me llegó la lírica, ya me tomé un tequila y ahora sí voy a escribir poesía y haré buenos poemas, ¿no? Eso es imposible, imposible, y lo demuestra el tiempo. Leamos a Pellicer, leamos a López Velarde, leamos a Javier Villarrutia, leamos a Octavio Paz, a Jaime Sabines, ¿no? A Efraín Bartolomé, mi amigo Efraín, que es un poeta extraordinario, ¿no? Cómo cuida con precisión cada verso, ¿no? ¿No? Es decir, como los cuida Roberto Juarros, como los cuidó Borges, ¿no? En fin, hay que trabajar muy a fondo en cada poema, ¿no? Es decir, no vale la pena nada más cantar a berrido abierto, ¿no? Y bueno, ahí hay sus libros ya empiezan nunca nos alcanza el tiempo. Ya Paquito me está indicando que se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues a lo mejor Pellicer da para otro programa. Esperemos prepararlo y hablamos de la parte ya donde era un poeta famoso. Me despido con este poema que se llama Si junto a ti las horas se apresuran. Si junto a ti las horas se apresuran a quedarse nosotros para siempre, hoy que tu dulce ausencia me encarcela, la dispersión del tiempo en mis talones y en mis oídos y en mis ojos siento. Yo no sé caminar sino hacia ti, ni escuchar otra voz que aquella noble voz que del vaho borde de la dicha vuela
para decirme las palabras que aguzaron el agua del poema, decir tu nombre entre palabras vivas sin que nadie lo escuche, y escucharlo yo solo desde el fino silencio del papel, en la penumbra que va dejando el lápiz, en las últimas presencias silenciosas del poema. Recuerden, amigos, que también el poema es silencio, precisión, hondura, estallido. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.